Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos a Edurne Portela. Edurne Portela Camino nació en Santurce, Vizcaya, en 1974. Es una historiadora, filóloga, docente universitaria, ensayista y novelista española. Licenciada en Historia por la Universidad de Navarra. Empleó sus estudios en Estados Unidos, país en el que también ha desarrollado su carrera profesional como profesora e investigadora. Cursó una maestría de Literaturas Hispánicas en 1999 y un doctorado en Literatura Española y Latinoamericana en 2003, ambos en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, Carolina del Norte, siendo profesora asociada desde 1999 hasta 2001 de la misma. En 2003 se traslada a College Arts de Essex, de la Universidad de Leeds, Pensilvania, donde a lo largo de 13 años compagina su trabajo como profesora asociada con la gestión académica y la edición. En 2010 cofunda la Asociación Internacional de Literatura y Cine Españoles, siglo XXI, ACES 21, siendo vicepresidenta del 2010 al 2016 y miembro del Consejo Editorial de la revista de ACES 21. En 2016 finaliza su carrera académica en Estados Unidos y regresa a España, con objeto de dedicarse por completo a la escritura, mediante la publicación de obras de ensayo y novela y la colaboración en medios de comunicación impresos y digitales, como La Marea, El Correo, El País, Radio Nacional de España y Cadena SER. En 2018 recibió el premio a Mejor Libro de Ficción por su obra Mejor la Ausencia, otorgado por el Premio de las Librerías de Madrid por el gremio en su 18 edición. Tanto su obra como su novela como ensayos, Edurne Portela aborda e investiga la temática de la violencia en diferentes vertientes. Desde la violencia militar en la sociedad vasca durante la época de ETA, el eco de los disparos y la violencia cotidiana de las relaciones tóxicas, como es en formas de estar lejos. Ha escrito dos ensayos: Die Praxis Memories, The Polish Trauma Ascension Women's Wizards Lewis en Pensilvania, El eco de los disparos, cultura de memoria y la violencia, y 4 novelas: Mejor la Ausencia, en 2017, Formas de estar lejos, 2019, Los ojos cerrados, 2021, y Maddy y las dos fronteras, en 2023. Estás escuchando Radio Sapiens. Hola, soy Edurne Portela. Estamos aquí en la Feria del Libro de Madrid, en la carpa del Cultural del Mundo, y voy a estar firmando en la feria el fin de semana del 7 de junio y el siguiente fin de semana también. Y bueno, voy a estar firmando Formas de estar lejos, que es mi última novela, pero también Mejor la Ausencia y El eco de los disparos. Y ahora me gustaría recomendaros unas lecturas que he hecho recientemente, que están las tres muy relacionadas, aunque son 3 libros muy distintos. El primero es este libro, Telefónica, que es de la autora Ilsa Barea Kulczak, que fue una activista socialista
que vino durante la Guerra Civil, vino a Madrid, a la defensa de Madrid, y formó parte del equipo de censura que dirigía Arturo Barea, y es así como se conocieron y luego ella pues, se casaron y tal, y se fueron al exilio juntos. Pero la novela se centra única y exclusivamente en los meses que ella fue censora dentro del edificio de Telefónica de Madrid, y es una novela testimonio que es absolutamente conmovedora por una parte, porque cuenta con mucho detalle lo que fue, ¿no?, los bombardeos continuos en Madrid, cómo la gente se refugiaba en la Telefónica, en el metro de Gran Vía que estaba justo enfrente del edificio. Pero también es una visión muy singular porque se va metiendo en cada personaje que está en esos momentos en Telefónica y nos va mostrando, por una parte, las dificultades de la izquierda, ¿no?, y de la defensa de la República, ¿no?, para tener digamos, un frente común, y también las personalidades diferentes que se juntaban en estos contextos tan extremos, ¿no? Periodistas, gente del gobierno, refugiados, refugiadas, y bueno, y cómo esto iba creando un ecosistema muy peculiar dentro de Telefónica, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que recupera una memoria pues, terrible, ¿no?, de la Guerra Civil, pero desde un punto de vista muy peculiar, porque es una extranjera en este contexto, una activista política, ¿no?, y una mujer, ¿no? Entonces, la conjugación de todas estas características dan como resultado una novela que yo creo que es muy especial y que merece la pena leer. La siguiente obra que quería recomendar es Dicen, de Susana Sánchez Arins, que la ha publicado de Conatus, y es un libro muy especial. Está relacionado con Telefónica en el sentido que recupera la memoria de la Guerra Civil, pero desde el punto de vista de la generación, de la tercera generación. Está formado de fragmentos, o sea, todo el libro es así, una serie de fragmentos que van recuperando la historia de un entorno muy específico, que es alrededor de las Rías Baixas, en Galicia, desde Arousa a Vigo, más o menos, y el interior, y hace una cartografía de la represión en esa zona, y el personaje principal de esa represión es su tío abuelo. Entonces ella, por una parte, reproduce, además con un estilo que reproduce la historia oral, ¿no?, al mismo tiempo muy poético, va reproduciendo esa cartografía de la represión y al mismo tiempo indagando en este personaje del que ella ha oído rumores en la familia, pero que ha desaparecido de los archivos. Solo nombran a este alcalde, ¿no?, que fue su tío abuelo, pero no hay memoria de esas actuaciones tan terribles que tuvo en ese entorno, ¿no? Entonces ella recupera ese terror y pone en contraposición la memoria oral, que es tan significativa para recuperar los testimonios de la Guerra Civil, con la memoria del archivo. A mí me ha impactado muchísimo, ¿no? Y luego, ya para acabar, y hoy toca monotema de la memoria, es Melancolía de izquierda, de Enzo Traverso, que está editado por Galaxia Gutenberg. Y bueno, Enzo Traverso es un historiador ya muy reputado, tiene una prosa muy fácil de leer, muy amena, pero al mismo tiempo muy profunda, ¿no? Entonces, en este libro, el punto de partida es la caída del muro en 1989 y cómo eso crea para las izquierdas una especie de vacío, ¿no? Porque de alguna manera hay una melancolía de esos proyectos emancipatorios de izquierda que crearon las utopías, pero al mismo tiempo carga con todo el fracaso, ¿no?, de esas utopías. Lo que hace él en realidad es una reivindicación de esos proyectos emancipatorios, ¿no? Y va revisando desde Marx hasta, podemos decir, las películas de Ken Loach. Va revisando tanto el pensamiento utópico como las representaciones icónicas de ese pensamiento, intentando desentrañar, más allá de la melancolía, del duelo eterno por la derrota, ese proyecto, ¿no?, que nos puede ayudar a pensar un futuro desde las izquierdas. Espero que os interesen estos tres libros y bueno, que os acerquéis a la feria a daros un paseo y sobre todo a visitar a las libreras, los libreros y estas editoriales fabulosas que nos traen estas ofertas. Maggi y las fronteras es una novela que cuenta la historia de María Josefa Sansberro,
una historia que yo conozco por un regalo maravilloso que me hicieron José Mari Michelena e Isarraich Villaluce, que fue un archivo donde se registraba algunos de los momentos claves de la vida de esta mujer, que a pesar de sus orígenes muy humildes tuvo una vida excepcional. Ella vivió durante la primera mitad del siglo XX en la zona del Monte Larrún, Sara Collado San Ignacio, donde ella regentaba un hotel y bueno, donde llevaba una vida que era poco habitual para una mujer de su época. Y además, con la ocupación de Francia por parte del ejército alemán, también ocuparon su hotel. Y en ese momento de la vida tuvo que tomar decisiones importantes y trascendentes. Entonces, bueno, en Maggi y las fronteras yo intento recrear esa vida, ¿no?, a partir de una subjetividad, que es la mía, y a partir de esa documentación, e imaginar lo que supuso ser esta mujer en aquellos años, ¿no?, en los años 20, los años 30, con las decisiones que tomó y después con la ocupación del ejército alemán de su hotel, con todo lo que eso trajo como consecuencia. Que queda en nosotros, en nuestra memoria, en nuestro mundo afectivo de la violencia que hemos vivido en Euskadi. ¿Cómo podemos procesarla, hacerla inteligible para nosotros y para las futuras generaciones? ¿Podemos imaginarnos como sociedad sin dar espacio en nuestra memoria a las víctimas de la violencia? Yo les voy a proponer hoy que pensemos en estas preguntas y que lo hagamos a través de una figura un poco peculiar, que es el fantasma. No se asusten, no piensen que me voy a poner esotérica, no les voy a hablar de fantasmas como seres sobrenaturales, sino como presencias en nuestro presente de un pasado irresuelto, un pasado que vuelve repetidamente a llamarnos la atención, a señalarnos las cuentas que tenemos pendientes. Los fantasmas de los que les voy a hablar hoy son las víctimas directas de la violencia, cuya apelación a la justicia tenemos que atender. Voy a empezar contándoles una historia. Hay una mujer en mi pueblo, vamos a llamarla Carmen, a la que yo conozco desde que era niña. Mis recuerdos la sitúan en dos lugares específicos. Uno, una tienda que tenía mi madre, a la que Carmen solía ir por las tardes a charlar con mi abuela, con la que se llevaba muy bien. Y otro es el puerto de mi pueblo, donde Carmen tenía y tiene un pequeño puesto de pescado. Entonces, hace unos años, en una visita quizá a casa de mis padres, acompañé a mi madre a comprar pescado al puerto y a visitar a Carmen, a quien hacía tiempo que no veía. Entonces, mientras nos preparaban los chicharros que le acabamos de comprar, nos hablaba de su vida y nos contaba que ella ya tenía 77 años, pero que no se quería jubilar, que a ella le gustaba mucho su trabajo y que qué iba a hacer en casa muerta del aburrimiento. Y a mí me llamó mucho la atención la facilidad con la que se movía detrás de su puesto, la alegría con la que hablaba y el lenguaje colorido que usaba para hacerlo. Y cuando nos despedimos de ella, mi madre me contó una historia de Carmen que yo no sabía. Era viuda de una víctima de ETA, una de esas víctimas colaterales a las que nadie hacía caso en los años 80. Y a mí me sorprendió mucho no saber esa historia, sobre todo teniendo en cuenta que por aquellos años ella había estado bastante presente en mi vida. Entonces mi madre me dijo que Carmen jamás habló del asesinato de su marido, que continuó vendiendo su puesto como si nada hubiera pasado y que posiblemente trabajó durante tantos años como forma de sobrellevar un duelo que no podía hacer público. Entonces, a mí en ese momento me entraron muchas ganas de hablar con ella, de preguntarle
cuántos gestos de solidaridad había recibido al morir su marido, cómo había sido vivir rodeada de consignas que defendían a aquellos que lo asesinaron, o cómo era relacionarse con gente que a escasos 100 metros de su puesto gritaba «ETA, mátalos». Pero por mucho tiempo no me atreví a hacerlo. No sé si era por respeto a ese silencio que ella decidió guardar o que no tuvo más remedio que guardar, por miedo a causarle un dolor innecesario, a remover sus heridas, o porque yo también era cómplice de ese silencio que ha rodeado a las víctimas de ETA. Y también, además, me daba la sensación de que yo había visto a esta mujer sin verla, porque no había visto su sufrimiento. Hasta que un día lo hice. Estaba tan nerviosa que me salió un balbuceo como «Carmen, ¿crees algún día igual tú me puedes contar lo que supuso para ti todo aquello?» Y dije todo aquello, ni siquiera pude decir el asesinato de tu marido. Y Carmen me dijo que no, rotundamente, que hablar de todo aquello le hacía mucho daño. Y en ese momento sentí vergüenza y tristeza. Vergüenza porque sabía que me había metido en un territorio privado y doloroso sin haber sido invitada. Y tristeza porque sabía que detrás de ese dolor, o sea, detrás de ese no, había un dolor muy profundo. Y no puedo más que pensar que esa pregunta llegó demasiado tarde, que el dolor, el aislamiento, la soledad, la frustración, el silencio de Carmen había estado fermentándose demasiados años. Van 40 y sigue contando. Entonces, el marido de Carmen, la presencia de su ausencia no la ha abandonado. Y a mí tampoco. De alguna manera me ha acompañado en mis intentos de comprensión de la violencia que hemos vivido. Y es que los queramos ver o no, nuestra historia y nuestro presente está plagado de fantasmas, de muertes que no pueden ser normalizadas por la violencia con la que ocurrieron. Y seguro que recuerdan ustedes algunos de estos. Por ejemplo, Lasa y Zabala. En mi generación yo creo que fueron unas de las presencias más constantes. Cuando el GAL lo secuestró yo tenía 9 años y nuestros pueblos se empapelaron con sus fotografías en blanco y negro. Había rumores de tortura, de desaparición, se acusaba al gobierno español de haber cometido el crimen y yo de pequeña recuerdo pasar por delante de estas fotos y pensar ¿dónde estarían estos chicos? ¿Qué significaría ser un desaparecido? ¿Qué significaría ser para sus padres, sus hermanos, sus seres queridos? Miquel Zabalza, ¿se acordarán de él? Conductor de autobuses que un día apareció ahogado en el río Bidasoa con las esposas puestas después de pasar por Inchaurrondo. También recuerdo nuestros pueblos empapelados con su fotografía y a mí esa imagen no se me ha olvidado. El rostro deformado por los golpes, una camisa remangada que dejaba ver el vientre hinchado, los brazos desencajados, ¿no?, por encima de la cabeza, todavía con las esposas puestas. Y aquellos otros fantasmas que eran los muertos en vida, los secuestrados por ETA. Veíamos la televisión el día que salían del Zulo, si salían con vida, llevaban la muerte en los ojos, ¿no? Salían extraviados, extenuados, y yo me preguntaba qué serían esos zulos, si eran ataúdes bajo tierra de los que salían estos seres entre zombis y espectros. Entonces, la violencia de estas muertes y de estas existencias nos acompañan a pesar del tiempo, nos atrapan, exigen que no se pase página a su costa. Nos obligan a atender una especie de reclamo, es lo que el filósofo francés Jacques Derrida definió como el mandato del espectro, es decir, la apelación a la justicia, una justicia que las víctimas de la historia vienen a reclamar con su presencia intermitente en nuestro presente, ¿no? Como cuando mi madre me contó esta historia sobre Carmen y el asesinato de su marido. Igual algunos de ustedes piensan, bueno, se ha hecho justicia. Terroristas de ETA en las cárceles cumpliendo su condena,
como debe de ser. Hubo un juicio por los GAL, aunque bueno, esa es otra historia. Pero es que yo ni siquiera estoy hablando de ese tipo de justicia, de la justicia de los jueces. Yo estoy hablando de una justicia en nuestro sentido de la ética, que implica reconocer que algunos de nuestros conciudadanos fueron arrancados de su entorno por una violencia brutal e injusta. Una violencia que no se puede normalizar a pesar de los intentos de normalización hasta que se atienda a ese reclamo. Entonces, si queremos crear una convivencia mejor, yo les invito a que no olviden, sino todo lo contrario, a que den cabida en su memoria a estos fantasmas. Vamos a ponerles nombre y vamos a pensar en ellos como figuras encarnadas de una huella injusta y brutal, una huella de la violencia. Y vamos a intentar darles cabida en este famoso relato que estamos construyendo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo incorporamos estas presencias del dolor a nuestra comprensión de nuestras propias vidas en relación con esta violencia? Pues a través de construcción de relatos que lo reconozcan y que los incluyan. Y no tienen que ser ustedes escritores, ni cineastas, ni periodistas, ni historiadores para construir este relato del que estoy hablando. Porque al fin y al cabo todos tenemos dos armas muy poderosas, que son la palabra y la memoria. A través de la palabra podemos dar coherencia a nuestras vivencias. Podemos también afinar nuestro sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Podemos también imaginar y sentir experiencias que no hemos vivido, incluso el dolor que ha sentido otra persona. Entonces, la palabra, el lenguaje, es un arma también para desarrollar nuestra empatía y nuestra memoria, incluyendo en ella incluso aquellas cosas del pasado que nos duelen o nos avergüenzan. Entonces, hay cosas del pasado que no vamos a poder cambiar, que van a permanecer siempre en él como memorias del dolor y de la vergüenza. Pero desde el aquí y el ahora sí podemos crear un relato lo más honesto posible sobre lo que hemos visto y de lo que hemos vivido, también de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Entonces, lo que yo les invito es a que piensen en estos fantasmas, ¿no? Piensen qué relación han tenido en sus vidas y que a partir de esa preocupación por la justicia les concedan el derecho a una memoria hospitalaria. Es decir, una memoria que los incluya y los reconozca. Entonces, lo que les invito es que construyan esa memoria y que incluyan en ella aquellos momentos, aquellas presencias del dolor, aquellos recuerdos que tienen que ver con esta violencia, para que entre todos podamos construir un relato ético y empático en el que primen los principios de verdad, justicia y reparación. Gracias. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Edurne Portela, Camino, Santurce, Vizcaya, 1974. Es doctora en Literaturas Hispánicas por la Universidad del Norte Carolina Chapel Hill, Estados Unidos. Ha sido profesora titular de literatura en Lehigh University, Pensilvania, hasta 2015. Como parte de su investigación académica, publicó numerosos artículos, el ensayo Displaced Memories, The Poets of Trauma in Argentine Women Writers. En 2016 publicó en Galaxia Gutenberg El eco de los disparos, Cultura y memoria de la violencia, un ensayo que reivindica la cultura como herramienta para dirimir el pasado de violencia en Euskadi.
En septiembre de 2017 salió a la luz su primera novela, Mejor la ausencia, Galaxia Gutenberg, una indagación en la Euskadi postindustrial de los años 80, que ha sido galardonada con el premio 2018 al mejor libro del año de ficción del Gremio de las Librerías de Madrid. Publica también en 2019 su segunda novela, Formas de estar lejos, en este mismo sello. También ha realizado junto con José Ovejero el documental Vida y Ficción 2017. Publica regularmente en los principales periódicos españoles. Su libro más reciente es Los ojos cerrados, Galaxia Gutenberg 2021, en el que ha obtenido el premio Euskadi de literatura en castellano. Y ahora Madi y las fronteras ha sido publicado por la editorial Galaxia Gutenberg en su colección narrativa. Hola, Edurne, aunque nuestra primera pregunta te la habrán hecho infinidad de veces, cuéntanos un poco quién es Mali. Bueno, tendría que decir que hay dos Magis, por lo menos. Una es la Magi de la documentación, es decir, la Magi que dejó un registro en la historia, pues en los archivos parroquiales de su nacimiento, de su primera boda, en los archivos civiles de su divorcio, de su matrimonio, en los archivos militares de su trabajo en la resistencia durante la ocupación alemana de Francia. Es una Magi que nació en 1895 en Oyarzun y que tuvo una vida que quedó reflejada en parte en esos papeles, ¿no? Y en la memoria de alguna gente que ya murió, pero que tenemos su testimonio. Y luego hay otra Magi, que es la Magi de Magi las Fronteras. Es la Magi que a partir de todos esos documentos yo imagino. Y claro, esa es mi versión de Magi. No significa que esa fue la Magi que existió. Pues en aquella época de la historia, suponemos que habría muchas Magis, muchas mujeres de estas mismas características. Sin una educación superior ni una conciencia tampoco igual de lo que significaba hacer lo que estaban haciendo, ¿no? Pero aún así, mujeres muy importantes, ¿no? Y yo creo que cuando nos pensamos en presente también tenemos que analizar un poco nuestras genealogías, ¿no? De dónde venimos, por qué también nos importan las cosas que nos importan, ¿no? Qué valor les damos y a quién debemos en buena medida quiénes somos y bueno, lo que tenemos hoy. Leo un fragmento de algo que tú conmemorabas de la novela y dice así. Imaginar a Magi es adivinar una memoria antifascista del pasado, en los que resuenan ecos de la historia que ella habitó. Escribir y sobre todo publicar es tomar postura y partido. Con Magi reivindico su vida y también la de las tantas mujeres cuya voz hemos perdido en los anales de la historia de la guerra, la historia del antifascismo, registros de los que ellas han desaparecido o han quedado relegadas a segundo plano. Sí, me recordaba, claro, yo cuando ya decido que esto tiene que ser una novela y además en primera persona, que de eso si quieres podemos hablar un poquito también, claro, yo al imaginar la voz me tengo que poner en la piel y en la mentalidad de una mujer nacida a finales del siglo XIX, ¿no? Mi abuela nació en 1907. Una mujer trabajadora, ella del entorno rural, mi abuela era del entorno pesquero, bueno, mi abuela era sardinera, de las que vendían sardinas de Santurce de Bilbao, o sea, literal, ¿no? Y una mujer con estudios muy básicos, mi abuela ni siquiera los tuvo. Mi abuela aprendió a leer y a escribir ella sola porque con 8 años ya estaba trabajando en la calle vendiendo pescado. Entonces, claro, cuando intentaba imaginar, ¿no?, esa voz y esa forma también de entender la cotidianidad, ¿no?, intentaba pensar eso, mi abuela y qué recuerdos tengo de ella y también qué forma de hablar y de expresarse, ¿no?, qué valores, qué, no sé, mi abuela era una mujer de estas que
que igual no tenía una ideología clara, aunque bueno, en parte sí la tenía, pero bueno, eso es lo de menos. No, igual no sabía formular, ¿no?, ciertas cosas, pero sabía muy bien diferenciar, ¿no?, qué estaba bien, qué estaba mal, dónde estaba el compromiso y por qué a veces había que comprometerse. Entonces, bueno, sí había la vocecita, mi abuela estaba ahí, un poquito de fondo. En esta historia hay dos nombres claves, José María Michelena y Sarraís Villaluce. Son las dos primeras personas que miraron a Maggi. Háblanos de ellos y de esa llamada que un día te hicieron. Sí, es una de esas cosas que parecen, bueno, a Joan se lo han dicho, ¿no? A ver si es parte de la invención de la novela, ¿no? Ah, que te llaman y te dicen, no, tengo un archivo y tengo la historia de una mujer, tienes que escribir esta novela. Entonces tú como escritora dices, ah, sí, voy a escribir la novela, y es todo un trampantojo, ¿no? Pero no, pasó de verdad, y Sarraich y José Mari son gente muy real y muy, ahora ya muy cercana, ¿no? Forman parte de mi vida. Yo a José Mari la había conocido en un contexto de, bueno, la grabación de un documental para la televisión pública vasca sobre el terrorismo de persecución, porque él había sido concejal de Euskal Alkartasuna y había sufrido eso. Entonces nos conocimos entonces y bueno, hablamos bastante después de la grabación y eso fue en agosto, ¿no? Y en noviembre me llama y me dice que, bueno, que le gustaría contarme una historia, y yo, claro, estoy pensando que sobre algo que tiene que ver con Euskadi y demás. Me dice, no, es que es de una mujer que nació en Oyarzun. Bueno, me empieza a contar, ¿no? Y me dice, me resume, pues un poco como he hecho yo hace un momentito, ¿no?, las 4 claves de la vida de Maggi, pero me dice que tiene un archivo, pero la ocupación nazi de Francia, sobre el nazismo, sobre campos de concentración, sobre lo que sea, ¿no? Y me mandó una caja de libros. Al día siguiente ya estaba toda la rueda en marcha, ¿no? Pero como ha dicho Joan, yo al principio pensé que tenía que escribir un ensayo sobre esto. Entonces, claro, lo primero que me pregunto yo es ¿con qué derecho voy a escribir yo esto, siendo ficción? Pero claro, he acabado de escribir una ficción. Entonces, que decide divorciarse, o se divorcia, en 1928. Dices, esta mujer, en un pueblo pequeñito, ahí en Iparralde, que todo el mundo la va a señalar, porque se divorcia, ¿no? Entonces, con cada documento, yo intentaba reconstruir lo que yo pensaba completamente, sobre todo cuando fui a visitar sus lugares. Cuando decides escribir esta novela, imagino que el temor a no ser fiel a la historia sería importante en tu caso. ¿Quisiste intentar ser ella y de ahí que la novela esté escrita en primera persona? Tal y como abre la novela, con ese parrafito que lo llamo preludio, es Maggi dirigiéndose a mí, básicamente, diciéndome, bueno, vale, vas a escribir esta historia, ten en cuenta que quien te lea va a recordarme como tú me has creado, ¿no? Entonces, eso es de las primeras cosas que me vino. Yo creo que fue lo primero que escribí. Y después pasé a intentar escribir el ensayo. Pero la voz de ella se quedó ahí, con ese, ¿no?, con esa... poco como manteniéndome en mi sitio, ¿no? Y esa idea de que por mucho que imagines no vas a imaginar lo suficiente, ¿no? Entonces, claro, yo cuando ya decido, bueno, es que esta voz está ahí, tengo que sacarla de imaginar. Pero he intentado imaginar con cierto pudor, ¿no? Es inevitable y claro, eso causa cierta ansiedad, ¿no? Porque dices, claro, es que lo digo un poco en el epílogo también, no estoy matando otras Maggis posibles. Pero es una decisión, al final es una decisión que bueno, yo creo que soy muy clara en la novela, sobre todo por eso quise escribir el epílogo, ¿no? Es decir, esto es una novela, o sea, esto no suplanta la historia, no suplanta la vida de Maggi, que nunca vamos a conocer realmente cómo fue. Esto es a partir de, pues, de lo que podemos saber y saber como muy... con documentos contrastados y demás, a partir de ahí pues
reconstruir o rellenar esos vacíos que deja la historia, ¿no? Esos silencios que toda historia de cualquier personaje histórico tiene, ¿no? Porque la intimidad es imposible. Otra persona importante en que hoy estemos hablando de esta novela es el propio hijo de Maggie, que falleció en 2008, que pudo a lo largo de su vida recoger suficiente información y se preocupó de su juventud en reivindicar la labor de su madre en la resistencia, y gracias al trabajo de este hijo se reconoce ahora el gran trabajo en la resistencia que hizo Maggie. Claro, la historia hubiera sido imposible sin la actividad de ese hijo, ¿no? Este chico cuando empieza todos los papeleos tiene 18 años, es muy jovencito, pero se ha quedado solo en el mundo, ¿no? Y yo creo que toda la búsqueda que hace sobre la madre pues tiene un doble sentido. Por una parte, reivindicar, ¿no?, el papel que pudo tener ella, pero también algo muy práctico, que es cobrar una pensión. O sea, como hijo de una mujer del ejército de la Francia combatiente, tenía derecho a una pensión, ¿no? Entonces estuvo indagando sobre el destino de Maggie hasta, yo creo que el último papel que aparece en los archivos es de 1956, ¿no? Porque luego pues había también documentación contradictoria y demás, pero bueno, al final el último es de 1956, y gracias a esos esfuerzos ha quedado registrado todo lo que hizo ella, porque si no posiblemente, porque claro, hay muy poca documentación del momento de la resistencia, porque corrían el riesgo de que les detuviera la Gestapo y se descubrieran las células en las que estaban las diferentes personas que aparecen por ahí, ¿no? Entonces la documentación muchas veces se produce después, ¿no? Una vez que los supervivientes, familiares, otros supervivientes de células, ¿no?, empiezan a reivindicar el papel de otras personas, y en este caso fue Lucien. La imagen de Maggie, comentas que en cierto modo te recuerda a tu abuela y que en alguna ocasión recurres a la memoria a la hora de hacer algunas descripciones. Su fotografía, y claro, es una mujer, debería ser grandota, un poco hombruna, ¿no?, con esa ropa que lleva así, ¿no?, un poquito amplia, con ese abrigo, pizquereta, rubita, ¿no? Y Maggie es como, ¿no?, la mujerona. Igual también por las cosas que hizo, y porque yo tenía a mi abuela así un poco en mente, esa sequedad así un poco vasca, ¿no?, de mujer dura, de mujer curtida, ¿no?, y tozuda, y que sabe, ¿no?, lo que quiere y va por ello, pero también, como decía antes, ¿no?, con una ética, con un sentido de lo que es bueno y honesto, y también, o sea, una mujer que tiene que luchar mucho para salir adelante, y que cuando la situación lo requiere ella reclama lo que considera que se merece, ¿no? Por eso los trabajos que hace para la resistencia ella los quiere cobrar, ¿no? Y eso también está documentado, ¿no? O los trabajos que hace, pues al principio, cuando llega a la RUN, ¿no?, y que no le da vergüenza reclamar lo que ella considera propio. Entonces me la imagino también como orgullosa, que no se va a dejar pisar por cualquiera, y bueno, con una entereza, pues sí, muy entera. En las descripciones que nos das de Maggie, da la impresión que es una mujer típica de principio del siglo fuerte, con temperamento decidida. Una mujer a la que no se le caen los anillos, ¿no? Entonces, desde pequeña nos podemos imaginar en labores duras, ¿no?, de caserío, y desde adolescente, ya independiente, porque ella se casa en 1918, y se supone que ya lleva tiempo viviendo independientemente y trabajando, y esto también no
o sea, no tenemos los datos seguros, pero por lo que queda de testimonios y demás, trabajando en las ventas, ¿no? Que son esos negocios de frontera donde, bueno, pues, sí hay otro de los rumores que quedaron de aquella época y que recogieron José Mari Serrats en testimonios, es que fue una mujer muy estigmatizada, ¿no? En la zona en la que vivía, en una zona muy conservadora, pues, y la llamaban Histerariña, que en euskera yo lo traduje como muslo entretenido, o sea, una mujer que se abría de piernas a cualquiera. Entonces, claro, ¿por qué? Pues entendemos que pues porque era una mujer divorciada, porque regentaba este hotel, y como los inviernos era una zona que no pasaba nada, ¿no? Porque era una zona de veraneo sobre todo, pues ella se inventó un baile. Entonces, pues llamó a un acordeonista que vivía por ahí, y los sábados y domingos ponían un baile en el hotel y la gente del pueblo subía a bailar, los jóvenes sobre todo. Entonces por eso también tenía reputación en el pueblo, ¿no? Como que allí pasaban cosas. Y bueno, y más cosas que tampoco vamos a contar porque desvelamos mucho de la novela, ¿no? Pero sí es una mujer que tuvo que luchar contra una estigmatización constante. Hablamos de una mujer muy religiosa y que sin embargo se divorcia. ¿Qué ocurre realmente en la historia para que se cumplan estas contradicciones? Eso es algo que se comentaba de ella, ¿no? Que era una mujer muy católica y que no quería renunciar a que le diera la comunión, a pesar de estar divorciada, y entonces, claro, la Iglesia no te expulsaba, pero te negaba la comunión. Entonces, cuando fui a Sara por primera vez, entré en la iglesia con José Mari y con Serrats y me dijeron, bueno, esta es la iglesia donde venía Maggi todos los domingos. Y es que ahí la vi levantándose del banco, escuché a la gente bisbiseando, mírala otra vez, hay que comulgar. Me imaginé al cura eso, ¿no? Con esa soberbia, ¿no? Negando la comunión, pero al mismo tiempo nervioso, ¿no? Porque otra vez el espectáculo de esta mujer que quiere que le dé la comunión y no se la voy a dar, ¿no? Y eso, y todo el pueblo, pues la comidilla, ¿no? De decir, venga, otra vez. Sí, claro, ella, por lo que cuentan de ella, nunca se alejó de la iglesia, ¿no? a pesar de todo. Y claro, yo cuando pienso en una mujer de estas características, con ese carácter posiblemente, digo, ¿qué relación tendría con Dios? ¿No? ¿Cómo le rezaría si la iglesia, que es la intermediaria, ¿no? La trata de esa manera? Entonces me imaginé una mujer que posiblemente buscaría, ¿no? en su relación, o sea, buscaría una relación diferente con Dios, ¿no? Que igual me equivoco totalmente, esto lo vuelvo a decir, es como yo me la imagino, ¿no? Pero creo que igual algo de eso habría, ¿no? También, no sé, yo creo que por formación y por cultura posiblemente tenía el catolicismo muy, ¿no? Como muy internalizado, y también por formación y cultura me imagino que sería difícil romper, a pesar del maltrato de la iglesia hacia ella. Entonces, no sé, es también una opción, ¿no? De imaginármela así. Y luego pues algo también que Joan ha comentado alguna vez hablando de la novela, que claro, a mí me da una entrada en su intimidad que me permite profundizar, ¿no? en ella como personaje, ya estoy hablando, ¿no? Y transmitirlo también, ¿no? a los lectores, ¿no? Una intimidad que de otra manera es muy difícil de transmitir. Entonces, bueno, también ahí yo creo que hay que hay una parte literaria que está, ¿no? que me atraía, ¿no? Como forma de profundizar en su personalidad. Aunque la historia empieza con Maggi ya divorciada, nos da la impresión, por algún comentario, que su matrimonio no fue en absoluto nada cómodo y que se sentía amargada
y por eso decide divorciarse. Claro, yo cuando pienso, ya pensando en el personaje, ¿no? Porque claro, esto forma parte del personaje. Yo no sé cómo fue la vida de Maggie en esa intimidad, pero pensando en el personaje, claro, yo me estoy imaginando una mujer pues, que quiere hacer su vida, ¿no? Y una mujer que posiblemente entró en el matrimonio en un momento además muy traumático, ¿no? Porque estamos hablando de 1918, estamos hablando de Francia, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y que tal vez se casó por los motivos equivocados, ¿no? Entonces, por supuesto, a ella como personaje ese matrimonio la forma, ¿no? Como nos forma, el sufrimiento siempre te transforma y cuando es un sufrimiento profundo, transforma tu personalidad y deja un pozo en ti que luego te hace tomar ciertas decisiones, ¿no? En la vida. Entonces, para mí era importante, hablando del personaje, ¿no? Imaginar qué tipo de vida podía haber tenido antes de llegar, ¿no? Al hotel. Y esos años son constitutivos del personaje, aunque no parezcan en la novela, claro. Perdón, se le da una visión también de cómo se relaciona con los hombres, ¿no? Y qué lecciones ha aprendido de ese matrimonio que no quiere repetir, ¿no? Qué cosas no quiere repetir y en qué trampas no quiere caer. Esa Maggie madre, porque dada su actitud y su carácter, nos cuesta bastante poder imaginarla en ese papel. Sí, aquí bueno, vamos a dejar un poquito sí, no voy a contar dónde está la contradicción para que la descubráis si la leéis, pero es verdad que ella tiene una relación difícil con la maternidad, ¿no? Porque bueno, para ella la maternidad es algo impuesto. Entonces es una mujer que quiere, que cuida, que se preocupa, pero no es madre. Entonces, que no son dos cosas contradictorias, ¿no? Ahí el pero no debería estar, pero bueno, como tenemos esa concepción de que ahí. ¿Cómo es la Maggie de la Resistencia? No sé si es inconsciente, tosuda, todo a la vez. ¿Y cómo de incómodo resulta para ella convivir con los mismos nazis en su propio toda esa hotel? Frontera, como cada vez que ha habido un conflicto, ¿no? Toda esa frontera se vuelve un espacio de paso, de peligro, de huida, de recogida, ¿no? De solidaridad, de miedo, un espacio en ebullición. Y claro, Maggie le toca ahí, ¿no? O sea, viene de conocer muy bien la frontera, pero ahora le toca en este momento tan brutal. Y ella acoge. Y eso le prepara para lo que va a venir después, ¿no? A partir de la ocupación alemana de ese territorio, también ocupan su hotel, ¿no? Y ahí ella tiene que tomar decisiones dificilísimas, ¿no? Y su hotel está ocupado durante 4 años. Entonces todo el trabajo que tiene que hacer ella ahí, con y contra los alemanes, es tremendo, ¿no? Y claro, forma parte del núcleo de su existencia al final, ¿no? Porque son 4 años, pero claro, 4 años terribles. ¿Y cómo te imaginas a Maggie que tiene que relacionarse con los alemanes en su propio hotel? Ahí, fíjate, ahí yo no quería caer en una imagen heroica de Maggie, porque yo creo que sobre todo lo que tuvo que pasar a esta mujer fue sufrimiento y miedo, un miedo atroz, una tensión tremenda, no sé, es que me resultaba muy difícil imaginar el día a día, claro, porque estaba sirviéndoles, ¿no? Entonces, toda esa experiencia yo creo que hay que concebirla dentro de esa complejidad, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay valentía por parte de ella, valentía se queda corto, ¿no?
pero también hay mucho más, ¿no? Entonces, en esa relación diaria, yo lo que creo que sobre todo también habría una especie de, no sé, de entrar en esa dinámica tan terrible y posiblemente intentar no pensarla demasiado, ¿no? O sea, no detenerse demasiado en lo que realmente estaba viviendo. Otro personaje importante de la novela es Marillen. Cuéntanos, ¿cuál es su relación con Maggie y qué papel tiene en esta historia? Es la prima, ¿no? que aparece pues desde el principio, pues es la prima, piensan que es sobrina porque es mucho más joven que ella, y es un personaje que a mí me parece muy entrañable, y que me imagino que para Maggie sería fundamental, ¿no? tenerla a su lado cuando empiezan los problemas, ¿no? Entonces yo también me la imagino, ahora su nieta creo que está leyendo la novela y a ver, la nieta de Marillen, de Marillen, no de Maggie. Maggie no tuvo descendencia. Y claro, a mí me parece una relación muy entrañable y muy dolorosa, ¿no? por lo que les pasa después. Pero a mí me parece una mujer que también, por lo que queda de los testimonios, también de la nieta, fue una mujer muy alegre hasta que llegó la ocupación. Ahora una pregunta muy sencilla y oportuna de hacer, aunque no sé si fácil de responder. ¿Qué te ha dado Maggie como persona? Porque bueno, lo ha dicho antes Joan, yo nunca había escrito así, ¿no? A partir de algo... no había escrito ficción, claro, había escrito mucha investigación, que igual también hay algo relacionado ahí, pero todavía no sé muy bien cómo relacionarlo. Pero como escritora me ha dado, yo creo que herramientas nuevas para entender cómo acercarme al pasado, ¿no? Porque a mí me interesa mucho la historia, me interesa mucho la memoria, y yo creo que con ella he hecho eso que siempre he creído que se podía hacer. Lo habré hecho mejor o peor, pero que es completar la historia, ¿no? A través de la ficción y de la imaginación, no sustituirla, que eso es, eso es imposible y sería dañino, ¿no? La historia hay que estudiarla, hay que conocerla, pero a través de crear esa subjetividad centrada en esos terrenos, también en esa parte más dolorosa y más dura, ¿no? O sea, me ha hecho vivir la historia a través de su vida, por supuesto proyectada, o sea, proyectando todo con imaginación, ¿no? No eres historiadora y sin embargo, como ya has hecho antes, tus novelas se impregnan de historia, de contextos históricos. ¿Cómo de importante ves el contar bien la historia? Bueno, sí, lo que pasa que también vuelvo a lo de antes, ¿no? Yo creo que la ficción no puede sustituir a la historia, ¿no? Creo que la disciplina de la historia, lo que nos enseña en el conocimiento del pasado y la forma de análisis, yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que pasa que la ficción te puede dar, bueno, una entrada diferente, ¿no? Y yo creo que la ficción también, como la escribimos obviamente desde el presente, nos puede también hacer más consciente de qué ecos del pasado, ¿no? Pueden resonar en nuestro presente. Nos hace también más consciente de igual por qué nos puede importar la historia, ¿no? Y de ahí eso nos puede ayudar a acercarnos a un relato histórico ya, pues eso, con sus fuentes y su disciplina, ¿no? Y por eso yo creo que se complementan muy bien, pero que una no puede sustituir la otra. Para terminar, Edurne, ¿con esta novela pretendes un poco mantener activa la memoria y que ciertos contextos no se olviden? Sí, yo creo, y que la memoria sea, que sea también una memoria política, ¿no? Y también la memoria de la acción contra el fascismo, ¿no? Entonces,
O sea, yo no creo que por escribir y por publicar y por leer esto vamos a evitar que la historia se repita. La historia se repite constantemente y un libro no puede cambiar eso, ¿no? Pero por lo menos ser conscientes, ¿no? de qué actitudes y de qué situaciones, o sea, de qué forma ciertas actitudes y situaciones nos recuerdan, ¿no? Actitudes y situaciones que llevaron a una desolación tal como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque esto lo has comentado tú recientemente hablando de estos temas, Joan. Nadie en el momento en el que está ocurriendo un hecho histórico es consciente de cómo se va a leer ese hecho histórico 40 años después, o 50 o 60 o 10. Nadie pensaba que las leyes de Nuremberg iban a ser entendidas como las entendemos ahora. Nadie pensaba en el 33 o el 34 que iban a acabar en el exterminio de 6 millones de judíos, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos. En el momento no somos conscientes muchas veces porque no queremos serlo, no vemos porque no lo queremos ver y a veces no tenemos las herramientas, ¿no? Para verlo. Pero yo creo que el relato de la historia lo que nos da es herramientas para ver también lo que nos ocurre en el presente, compararlo con el pasado y bueno, no tener la excusa de decir es que no nos imaginábamos que esto podía pasar. No hace falta imaginarlo, está en la historia, ¿no? Estas cosas pueden pasar y pasan. Bueno, Edurne, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vida y Ficción es un documental en el que hablamos con escritores que trabajan en España, es decir, también hay latinoamericanos que trabajan acá, y conversamos con ellos en realidad sobre las razones para seguir escribiendo. Pues yo creo que escribimos por necesidad, ¿no? Porque yo creo que para muchos es la forma de entender temas fundamentales que les preocupan, que es purgarse, es la forma que tienen para entenderse y para entender el mundo que les rodea, ¿no? Y luego yo creo que también hay un afán comunicador, es decir, que eso no quede solo en el interior. Y para a lo mejor, si vemos el documental, cada uno tiene sus 2-3 temas centrales y alrededor de esos temas gira prácticamente toda su literatura. Y consistía en, sobre todo, el leer en profundidad la obra de cada autor o cada autora que vamos a entrevistar y a partir de ahí crear una propuesta de conversación más que una entrevista con ellos. Pero no les preguntamos por qué escriben o por qué siguen escribiendo, sino que entresacamos el tema central de su literatura y conversamos con ellos sobre ese tema. Y después también, durante todo el documental hay una serie de transiciones que va uniendo cada tema, cada autor o cada autora. Entonces era crear esa voz de fondo para crear también una narrativa, que no simplemente fuera un mosaico entrecortado, ¿no? de opiniones o de temas, sino que hubiera una narrativa de fondo. Si tengo que elegir solo uno, yo creo que al final tendría que quedarme con Primo Levi. Pero no voy a decir solo un libro, voy a decir 2, pero que son complementarios, Si esto es un hombre y La tregua. Yo creo que Primo Levi a mí me enseñó mucho también como escritor y yo creo que una de las cosas que me enseñó es a tomar en serio la realidad y tomarse menos en serio a sí mismo. Una autora que me gustó muchísimo cuando la leí, que me impactó y que se ha quedado conmigo durante años es Agota Christoph y su libro El Gran Cuaderno, que es, no sé, tiene una capacidad de comunicación, de comunicar lo oculto, de transmitir verdad. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer por contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.